Bueno, mis amados, que ese Dios eterno les sorprenda para bien a usted y a los suyos. Amén. Damos gracias a Dios por su bondad, su misericordia. Y vamos a continuar con la disertación de la primera epístola a los Corintios. Pero antes de iniciar la disertación, invito a que se ponga un momentico de pie, por favor. Póngase en sus pies y le va a decir al que está cercano a usted: somos simples servidores. Somos simples servidores. Y el crecimiento lo da Dios. Somos simples servidores y el crecimiento lo da Dios. Amén. Ahí de pie, mi hermano José Conde, por favor, dirígenos en oración para que Dios nos hable a nuestro corazón. Por favor, mi hermano. Eterno Dios, te damos gracias en este momento, Señor, para dirigirnos ante tu presencia. Reconociendo, Señor, que tú eres nuestra única seguridad. Así es. Tú eres nuestro amparo. Así es. Te doy gracias, Señor, porque tú conoces todas nuestras vidas, todos nuestros seres. Te pedimos, Señor, que tú siempre guardándonos, cuidándonos y ayudándonos siempre, Señor, para contigo. Solo le pido, Dios, que tú nos des más entendimiento, nos dé más sabiduría a cada uno de nosotros. Gracias por tus hermanos en esta mañana, Señor. Tú conoces corazones, conoces pensamientos, todo su ser. Gracias, que sabemos que tú eres la seguridad. Ayúdanos siempre, Señor, en nuestra vida diaria. Y guarda a cada uno de mis hermanos. Bendiga, Señor, también este hermano que trae el mensaje, que lo guarde. Dios lo dirija y lo guíe. Todo esto se lo pido del Padre, y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Pueden sentarse nuevamente, volver a su puesto. Y leíamos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 9. Y el título es ese: simples servidores y solo Dios da el crecimiento espiritual. La primera epístola a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 9. Y me gozo, me alegro, me regocijo en Dios, en Cristo, en el Señor, por esta iglesia. Una iglesia madura, una iglesia llena del conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué esta observación y este reconocimiento a la iglesia? Por lo siguiente: en este pasaje el apóstol Pablo reprende. Reprender va unido a exhortar y tiene que ver con un llamado de atención fuerte, con firmeza, pero con amor, no con rabia, no con enojo de hacer daño y destruir, ¿sí? Degradar, no, sino de confrontar para edificar. Y el apóstol Pablo reprende a la iglesia de Corinto por su inmadurez espiritual. ¿Y por qué una inmadurez espiritual? Porque hay celos, divisiones. Pero también él va a discutirles sobre el liderazgo humano a seguir, el liderazgo. Y él va a recordar, el apóstol Pablo va a recordar a ellos que no es él, que no es Apolo, ¿sí? No es el liderazgo humano, pues la cabeza es ¿quién? Es Cristo. Y todos somos servidores, todos somos ovejas, Y encontramos que somos simples servidores. El mundo antiguo no entendía el mensaje de Jesús. Y todavía el mundo no lo entiende.
que el mayor no es el que está a la mesa, sino el que sirve. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, Jesús lava los pies ¿de quiénes? De los apóstoles. De ellos, debiendo ser lo contrario, el que sirve, el que sirve. El ser humano siempre busca ser servido. Y cuando hablo del ser humano, hablo de nuestra naturaleza, ¿sí? Que nos sirvan. Pero cuando nos toca servir, ¿de qué manera también lo hacemos? Y dice aquí el apóstol Pablo que podemos entender lo que el Espíritu Santo le está dando a esta iglesia y por extensión a nosotros desde tres verdades y podemos encontrar unas más. Y la primera es que en la iglesia a la cual él envía esta carta, habían niños en la fe. ¿Habían qué? Niños en la fe. Y le damos gracias a Dios por mi hermano Albeiro y mi hermano Didio de traer esa descendencia de esos niños, esas niñas a la iglesia y los que Dios añadirá. Pero hay niños en la iglesia en la fe, y no niños, como bien ahí lo dice, de edad, sino espirituales, y niños en la fe y divisiones humanas. Esa es la primera verdad, y esta iglesia carece de niños espirituales. Usted es una persona con un conocimiento y un discernimiento, como nos hablaba el Señor el domingo pasado. Tenemos hermanos comprometidos que aman a Dios y sirven a Dios y a la obra. Por tanto, este mensaje de la primera parte, niños en la fe y división en la iglesia. La segunda verdad es el rol de los líderes. ¿Cuál es la función de un líder en el cuerpo de Cristo? Porque muchas veces lo relacionamos con el de el mundo, que es mandar. Sí. Y es jerárquico. Mirarlo desde abajo hacia arriba. No accesible ese líder, ¿no? Es difícil. El rol del líder y Dios da el crecimiento. Ese es el segundo. El primero es niños en la fe y división humana. El segundo, el rol de los líderes y Dios da el crecimiento. Y el tercero y última verdad, trabajo en equipo. Trabajo en necesidad del otro y necesidad de usted en el equipo. Lo necesitamos a usted, mi amado. La necesitamos a usted, mi amada. Y usted también necesita de los hermanos. Por eso este tema es interesante. Para el razonamiento humano es incomprensible. ¿Cómo es el título en la Reina Valera del capítulo 3? ¿Cómo aparece el título? ¿Colaboradores de quién? De Dios. Óigame, explíqueme usted eso. Un Dios omnipotente, omnisciente. Él necesita colaboradores. Él lo necesita, como le dijo a Job, ¿se acuerdan? ¿Dónde estabas tú cuando creé el cielo y la tierra? Y Job ni siquiera le respondió. Igual nosotros. Entonces, aquí encontramos, y no solamente el título, lo encontramos en lo que dice aquí, que es la tercera verdad: trabajo en equipo y colaboradores de Dios, colaboradores divinos. Oiga, eso es algo humanamente incomprensible, pero es algo extraordinario que usted sea un instrumento, mi hermana, mi hermano, en las manos de Dios. Que usted sea parte de colaborar, de participar en la obra de Dios. Amén. 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 Y por eso entramos al primera verdad, primer punto central: niños en la fe y división humana. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 4,
¿Qué nos dice ese pasaje? ¿Quién lo puede leer, por favor? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Amén. Eso es una palabra fuerte. La vez pasada estudiábamos sobre los dos tipos de personas en la cual la Biblia nos habla, el natural y el espiritual. Ahora, cuando nos habla aquí del carnal, no es un tercero, es una actitud de un creyente que se ha alejado de la comunión ¿con quién? Con Dios, de ser guiado por el Espíritu Santo. Y Pablo va a decir, no pude darles una enseñanza profunda de la palabra, sino darle una doctrina básica, nuevamente hablarles de la salvación, de decirles si ustedes son salvos, si ustedes son hijos e hijas de Dios, no pueden vivir esa vida. Ahora, en Gálatas, rápidamente, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice, la obra de la carne y el fruto ¿de qué? Del Espíritu. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Ahora, ¿qué es un cristiano que anda en la carne? Que son adulterio. Hay cristianos que caen en adulterio y viven en adulterio. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disecciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os habéis dicho antes, que los que practican, los que ¿qué? Practican. Mi amado, el cristiano cae en pecado, pero no practica el pecado. Tropieza, pero Dios lo levanta si confiesa. Pero aquí habla de practicar. Personas que se mantienen en esa situación. La Biblia les llama carnales. Practican tales cosas, no que heredarán el reino de Dios. Nuevamente Pablo le tiene que hablar, no como espirituales, no como maduros, hablarles, oiga, tome en serio la salvación, no se burle de Dios, ¿sí? No heredarán el reino de Dios. Luego habla a los que son maduros espiritualmente, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay restricción. Pero los que son ¿de quién? De Cristo, no de una iglesia en particular, no de una denominación. Usted primeramente debe estar seguro que es de Cristo, que está en Cristo, que está en Cristo, son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amados, la epístola a Galacias no es a los inconversos. Nosotros evangelísticamente tomamos partes para confrontar al inconverso, pero esto es a creyentes que eran niños espirituales, con celos, con contiendas. Amén. Entonces, frente a eso, ese cristiano es un niño. Ahora, ¿por qué la Biblia espiritualmente habla de niños?
no para ridiculizar la infancia, sino con qué relación usted puede hablar de la niñez. ¿Travesura o obediencia plena? Travesura. Proverbio va a decir que la necedad está ligada al corazón del muchacho, del niño. Ahora, esto no es justificación para alcahuetearle la necedad y las travesuras. Hay que corregir, instruye al niño, y aun cuando fuere viejo, No se apartará. pero es travesura, necedad. Sí, cuando empiezan a caminar, empiezan a romper cosas. Y se ríe cuando uno le corrige muchas veces. Travesuras. ¿Y qué nos habla aquí ahora del mundo espiritual de cristianos? Hermanos que siempre están ahí, cediendo el pecado, en lo mismo de lo mismo. Déjame decirte que el Señor perdona y restaura. Y como le decía yo a una hermana de un predicador que cuando fue confrontado en amor, como dice Gálatas capítulo 6, que si alguno fuere sorprendido, vosotros que sois espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué dijo este hermano? Dijo, no, es que yo estoy pasando lo de David. ¿Se acuerdan de Urías Eteos y de la esposa? Ténganme paciencia, yo estoy pasando lo de David. Estoy en adulterio. Ténganme paciencia. Así como David se dio y estuvo, yo estoy en lo mismo. Si sabes que estás en lo mismo, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no cambias? Amén. Entonces, habla aquí, el apóstol Pablo les dice que son carnales a cristianos y aún no soportan el alimento sólido, Doctrina fundamental, el leer la Biblia, el vivirla, ¿sí? Con todo respeto, la Biblia no está limitada a los salmos. Debe usted leer la Biblia, alimentarse, desear como niño recién nacido la leche no adulterada, la cual se le quita o se le acomoda, no tal cual como Él te está hablando a través del Espíritu Santo. Y dice que aquí, debido a sus peleas internas y envidias, además, Él va a explicar que la iglesia no pertenece a ningún líder, no es a ningún líder, no es a Pablo, no es a Pedro, no es a Apolo, es Cristo, es a Cristo, amén. Amén. Y demuestra un comportamiento, por tanto, humano. Nosotros los seres humanos tendemos a ser selectivos, tener preferidos, favoritos. No, en el cuerpo de Cristo no hay favoritos. Es que a mí me gusta escuchar más esta persona que esta porque qué bonito, no es que te hable palabra de Dios. Palabra de Dios salga del corazón y de la boca de esa persona. Es que a mí me gustan las alabanzas así no es para Dios que usted le canta. Amén. Amén. Entonces, mis amados, frente a eso, la iglesia a la cual Pablo se dirigía necesitaba reconocer y cambiar. Pasar de ser niños a ser maduros. Y de tener división a tener unión. En la cabeza, que es ¿quién? Cristo. Y la segunda es la función del líder y que Dios da el crecimiento. No es el líder el que da el crecimiento, es Dios. Estaba nuevamente estudiando y escuchando sobre el testimonio de ese maravilloso hombre de Dios que Dios utilizó. ¿Sí? David L. Moody. ¿Sí? Moody, norteamericano, de una condición económica baja. Y Dios lo llamó a predicar. Y el hombre no pisó un seminario. Y el hombre tenía problemas de ortografía, de caligrafía. Y la esposa, que si era estudiada, era la que le corregía los sermones. Y muchos predicadores lo envidiaban. Al principio, cuando él predicaba, eran poquitos. Y luego Dios empezó a respaldarlo y eran multitudes.
multitudes y se cuenta por millares personas que llegaron a los pies de Cristo a través de ese ministerio. Y Dios le permitió, sí, muchas cosas a través. Y Él estableció una fundación de un edificio grande en Estados Unidos en base a ese ministerio que Dios le dio. ¿Sí? Y este hombre en un momento dado fue confrontado por Dios, pasado por el sedazo, por el filtro de Dios, por la prueba. ¿Y en qué consistió? En ese tiempo, en ese año en Chicago, Estados Unidos, se dio un incendio. Y aparte del incendio fue acompañado de un viento. ¿Y qué pasa cuando hay viento y incendio? El fuego se aviva y se expande. Y eso quemó una gran extensión de Chicago. Casas de madera. Sí, y edificios, etcétera. Y entre esos edificios se quemó lo que durante casi 15 años en su ministerio logró un edificio tremendo que hacían obras sociales, y casas de ciudadanos se quemaron en Chicago. Y entre esos, este hombre corrió en la noche para ver el cielo iluminado por el incendio, y ese ministerio, ese edificio se quemó. Y los detractores empezaron a hablar: ¿qué pasó con este ministerio de este Moody? Y escuche bien. Y este hombre, en oración, y su hermano, que también era predicador, entendieron lo siguiente: que el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Eso se pudo destruir, quemar, pero la obra de Dios permanece. Amén. Y la obra de Dios no son las paredes, no son las sillas, es usted, soy yo, soy yo, la obra de Dios. Y claro, los detractores dijeron: es porque está mal con Dios, está mal. Pero él duró un tiempo que él dijo: Señor, ahora voy a dedicar un tiempo para recibir. Y fueron un tiempo importante. Y ese tiempo nadie lo invitaba a predicar. Y estuvo ahí esperando, porque la obra de Dios no se detiene porque Moody no predica, o porque usted no predica, o yo no predico. La obra de Dios continúa. Amén, sí. Continúa. Y durante esos 5 años la obra siguió ¿qué? Creciendo. Con Moody y sin Moody, con usted o sin usted, o conmigo o sinmigo. La obra de Dios es de Él, no es suya. Amén. Y vemos ese caso en el cual el apóstol Pablo, en el versículo 5 al 7 del capítulo 3 de 1 de Corintios, ¿qué dice, mis amados? ¿Quién lo puede leer? Por favor. 5 al 7 dice: Sí, señora. Sí, mi hermano. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Más claro no puede estar. ¿Sí? El apóstol Pablo y Apolo no son los jefes. No son los jefes. No son los jefes. No son los jefes supremos, sino servidores que ayudaron a la gente a crecer según el don del Señor. Además, nos dice que algunos plantan la semilla y otros ¿qué hacen? Riegan. Mire esa labor. ¿En cuál de esas está usted? Ahora, hay algunos que siembran y les toca regar también. ¿Sí? Llámense el que siembra predicador
y el que riega, maestro bíblico, fundamenta, nutre, edifica, ¿sí? Pero ambos son una misma cosa, son servidores. Amén. Y cada uno será recompensado no para salvación, no para salvación. Usted no es salvo por el servicio que hace en la obra de Dios. Usted sirve es porque es salvo. De gracia recibimos, damos de gracia, la gracia de Dios. Y nos dice que aquí y otro la riega, pero el poder y el resultado viene únicamente, no del esfuerzo humano, de Dios, amados, de Dios. Y podemos aquí seguir ahondando en testimonios. La Biblia nos habla de un profeta, Jeremías, que fue llamado desde muy niño, nos dice Jeremías capítulo 1. Y mire que él desde el punto de vista de su linaje, de su genealogía, él debió ser sacerdote, ministrar en el templo. Usted puede leer el capítulo 1, era hijo de sacerdotes. Él debió servir en el sacerdocio, humanamente, en la genealogía, pero Dios lo llamó a ser profeta. Y él empieza a ser renuente, pero Dios lo llamó a hacer eso. Y él cumple después de tener esa lucha, ¿sí? Usted lo puede leer en diferentes partes del libro de Jeremías, capítulo 7 y el capítulo 15 y el capítulo 20 del libro de Jeremías. Pero mire que en el capítulo 16 Dios le dice: Jeremías, no te es permitido casar, tener familia. Mire cómo Dios trató a este hombre de Dios y cómo trata a Isaías, diferente a cada uno. Cada uno de nosotros tenemos un proceso diferente y por tanto importante, porque viene de Dios, no del hombre. En primer lugar, no fue sacerdote. Humanamente debió ser, pero pues profeta. No le permite casarse, capítulo 16 de Jeremías. Y luego, lo que le tocó vivir él, casi siempre lanzado en una cisterna para matarlo, o de muerte, o de hambre, o ahí de ahogarse en eso. Y no, Dios lo libró. Pero en el mensaje que Dios le puso a Jeremías era un mensaje apátrida, en contra de la patria, contrario, que iba a venir un ejército extranjero, Babilonia, y los iba a llevar cautivos. Y ese mensaje no fue bien recibido, pero venía de lo que Dios había dispuesto para Jeremías. Y mis amados, Jeremías no fracasó, ni la palabra de Dios fracasó, se cumplió. ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a ese? Y lo triste es que se cumplió. Judá fue llevado. ¿Cuántas personas le creyeron a Jeremías? Todos fueron llevados a cautiverio, excepto los que labraban la tierra, los pobres y Jeremías. Entonces no se sienta cuando usted en su humanidad o alguien le dice: ¿qué pasa con el propósito de Dios que es tu vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás pasando por este momento tan difícil? En salud, en tu ministerio, en tu familia. Guarde silencio, porque Dios es el que va a hablar por usted. Amén. Él es el que tiene el control. Nada sucede si Él no lo permite. Y lo que está pasando en tu vida, Dios tiene el control, y en mi vida. Amén. Amén. Y en esta iglesia igualmente. Amén. Entonces, mis amados, Dios da el crecimiento. Y la tercera, trabajo en equipo y colaboradores divinos, colaboradores de Dios. Versículo 8 y 9, y con eso vamos a concluir. ¿Qué dice el versículo 8 y 9? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor.
nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Usted y yo somos que sembramos, plantamos, pero también somos parte de esa ¿qué? Labranza. Somos de esa obra de Dios. Por eso todos somos obreros. Todos somos obreros. Aquí no hay capataces. No. ¿Ah? Y por eso necesitamos orar el uno por el otro. ¿Ah? Y un día el Señor nos llamará de manera personal o como iglesia para rendir cuentas. ¿Qué hemos hecho con lo que Él nos ha confiado? ¿Qué hemos hecho con esa familia, con ese trabajo, con ese don que nos ha dado? Sí, dice la palabra que todos compadecemos ante el tribunal de Cristo. Y por eso nos dice que todos somos obreros iguales en el propósito ante Dios. Y cada uno recibe su pago según su propio esfuerzo. Su propio esfuerzo. Su propio esfuerzo. Además, los creyentes son el campo cultivado por Dios y el edificio que Él está construyendo. Él está construyendo. Él se va a seguir trabajando en que esta obra en Fusagasugá siga creciendo. Primeramente espiritual, como se ha consolidado. Una iglesia madura espiritualmente que no traga entero, que muerde, mastica la palabra, no pasa entero, que verifica la palabra de Dios, que ora, que apoya, que ama, que perdona. Pero también vendrán otros para ser edificados, para ser salvados, porque es obra de Dios, no de hombres. Mis amados, también hay un testimonio de un pastor que es un servidor como usted y como yo, en Argentina. Este pastor servidor incurrió en un pecado, incurrió en una falta. Y la junta de pastores se reunieron a espaldas de este pastor al saber que él había caído en pecado. Y se reunieron y dijeron: debemos recoger firmas para retirar a ese sinvergüenza. Retirarlo. Y entre estos había un pastor muy maduro, muy conocedor de la palabra. Y le va a decir a los hermanos pastores que estaban ahí con él, que estaban dispuestos a firmar y que este hombre fuera expulsado del ministerio. Este pastor maduro va a decir: amados, una pregunta antes de firmar. ¿Cuándo se reúnen ustedes? ¿Cómo son los servicios en sus iglesias? Y estos pastores empezaron cada uno a decir: no, nosotros solamente nos reunimos los domingos, nosotros no somos como la iglesia robot, los miércoles, los sábados y virtualmente a las 4. Ellos solamente los domingos. Todos solamente los domingos nosotros nos reunimos. Y este pastor que les preguntó esto le dijo: bueno, déjeme decirle lo siguiente. Ese pastor por el cual vamos a firmar, todos, y es verdad, mi hermano, un pastor daba ese testimonio. Ese pastor todos los días se reúne a orar. Todos los días. Ese pastor visita a los enfermos. Ese pastor atiende en tiempo y fuera de tiempo. Ese pastor ayuda a los necesitados. Ese pastor y empieza todos los días abierto. En las noches está abierto también el templo. Mis amados, si ustedes
van a expulsarlo y vamos a afirmar, ¿quién de ustedes va a asumir lo que él hace? ¿Quién de ustedes? Y no firmaron. No firmaron, sino que hicieron lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, no llenemos para expulsar. Vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y cedas al pecado. No somos salvos por obras, pero somos conocidos por las obras que somos salvos. Amén. Amén. Amado Dios, ¿qué sería de nuestra vida sin ti? Gracias. Gracias por salvarnos. A la edad que nos hayas llamado, desde muy temprana edad, como los hijos de mis hermanos, de mis hermanas, que los traen desde muy temprano, desde el vientre, los han traído a tu iglesia, al conocimiento tuyo. O los que han llegado ya siendo jóvenes, adultos o adultos mayores. Lo principal es que nos llamaste a esta salvación inefable. Esta salvación que no la ganamos, sino que tú nos las diste como regalo. Ayúdanos a seguir siendo esos colaboradores, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo y el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Perdona todo pecado en nuestra vida, pecado de omisión, de comisión. Ayúdanos cada día a ser aceptos al amado por tu obra. Te lo imploro, Señor, te lo suplico. Gracias por esta iglesia madura. Y te imploro por los que vendrán para ser restaurados, que sean plantados, Padre. Igualmente los que vendrán aquí para reconciliarse y ser salvos por la obra de Cristo, convencidos por el Espíritu Santo. Te imploro, Señor, por esa niñez, esa preadolescencia, esa adolescencia, esos jóvenes, esos adultos y esos adultos mayores. Es tu obra, Señor. Tú eres el que hace el crecimiento. Para tu gloria. Gracias por los hermanos que adoran, que cantan, mis hermanas. Gracias por las hermanas que nos colaboran en el aseo. Gracias por los que ofrendan, diezman. Gracias por los que oran por cada uno de nosotros. Gracias por los que, Señor Dios, nos aconsejan. Gracias. En tu gran nombre, sana cualquier enfermedad, Señor, y que este mensaje llegue a los amigos que todavía, Señor, no han creído a tu palabra. Ensáñales el corazón para la vida eterna. En tu nombre, en tu gran nombre. Y así como esta lluvia nos está acompañando en este momento, Señor, que cada gota represente esas promesas tuyas en nuestras vidas. Promesas cumplidas, promesas de sanidad, promesa de fortaleza, fortaleza de cuidado, de protección, de restauración. Por tu nombre, por tu gran nombre te lo suplicamos. En gloria y solamente en gloria y honra tuya. En tu nombre, en tu gran nombre, oh Cristo. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados, y les sorprenda en gran manera. Bendiciones.